Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en el video pasado ya hablamos un poco acerca de qué era la Navidad, su verdadero significado, las emociones que generaba esa fecha tan especial y lo que realmente debería ser ese evento tan grande como la Navidad, ¿verdad? Pero también estuvimos aprendiendo y hablando un poco acerca de todos esos deseos, de lo que queríamos. Y de que hablamos de que es un mes que tendemos mucho a ponernos nuevas metas, proyectos, propósitos, y está bien hacerlos, pero aquí vamos a hablar por qué esos proyectos no se llevan a cabo, porque a partir de 2 o 3 meses abandonamos esos deseos eufóricos que teníamos entre diciembre y 31 de empezar con nuevos objetivos. Y esta información mucho de nosotros no la sabemos, no la sabíamos, y es súper importante saberlas para realmente empezar esos proyectos y finalizar con ellos, que realmente hay gente que tiene muy buenas ideas, pero al final no se llevan a cabo, y muchas veces es más que fuerza de voluntad, sino que es descodificar toda la información que está en nuestro entorno, y es eso, es saber cómo funciona nuestro cerebro. Así que no se pierdan y ya nos vemos. Hay un psicólogo clínico y experto en comportamientos que se llama John Norcross. Él dice que la mayoría de las personas, después de una semana de empezar nuevos hábitos o propósitos, bajan al 75% de ese rendimiento, de ese entusiasmo, de ese proyecto. Después de 6 meses disminuye al 40 o 45%, y después de 2 años de 10 a 18%. A la gente le cuesta mantener, por ejemplo, si se propuso una dieta, le cuesta seguirla, a seguir nuevos hábitos, nuevos proyectos, les cuesta. E incluso esto también le pasa mucho a empresas muy exitosas como Forbes. Entonces, vamos a ver por qué sucede esto. Y es que los cambios no solo fracasan por falta de planificación, por falta de estrategia o por cronogramas no realistas. Además de esto, de todo esto, también hay un punto muy importante, que es esa resistencia a las nuevas formas de pensar. No porque las personas tengan malas ideas, los proyectos o los cambios o los nuevos hábitos fracasan, no. Es porque nos resistimos a los cambios, que de hecho un ejemplo excelente es lo que pasó este año, ¿verdad? Con el bichito, con lo de la pandemia. La neurociencia cognitiva y la neuropsicología han demostrado que el cambio va más allá de los recursos y herramientas. O sea, es más que el ambiente, por así decirlo, sino que depende es de la transformación de nuestra mente. Somos productos de comportamientos habituales que se basan en neuroquímica y neurobiología, y como tal, desde allí debemos modificar esas sustancias químicas para poder aprender y emprender nuevos proyectos o hábitos. George Miller, que es un psicólogo cognitivo, él dice que las conductas físicas, verbales, emocionales utiliza la energía mental que está asociada con la energía fisiológica, es decir, todo lo que tiene que ver con la alimentación, los sueños, las pausas y el descanso. Entonces, aquí podemos ver cómo todos nuestros sistemas están conectados entre sí. Pero hay una cosa importante. Él dice que hay límites en cuanto a nuestra capacidad de procesar y recordar información a corto plazo. Es decir, la capacidad máxima, él dice, es de entre 5 a 9 unidades, entre ellas frases, números, notas musicales, colores, etcétera. Por estas limitaciones cognitivas,
el cerebro humano necesita memorizar y automatizar muchos procesos físicos y mentales a largo plazo. Depende de la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, en las rutinas podemos ver eso, que nosotros ya estamos como un piloto automático cuando nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, hacemos la comida, vamos al trabajo, volvemos. A eso se refiere cuando hablamos de a largo plazo. Y esto se fortalece a través del tiempo, o sea, a través del año, meses. Por eso es que las rutinas lo hacemos, o sea, ya por inercia. Pero ¿por qué estas limitaciones? ¿Por qué estas memorias a largo y a corto plazo? Pues con el objetivo de que podamos liberar esa energía cognitiva, de que nuestro cerebro pueda hacerla solo cuando lo requiera en casos especiales. ¿Qué quiere decir casos especiales? Cuando necesitamos la resolución de un problema, de un conflicto interno, de algo que necesitemos más esfuerzo. Y ustedes me dirán, bueno, Jessica, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las rutinas, con la idea de poder cumplir con un propósito? Pues es muy importante conocer cómo funciona nuestro cerebro y desde allí poder realmente cambiar nuestros hábitos que nos lleva a cumplir propósitos, ¿no? Metas. Y es que las rutinas surgen y se moldean porque el cerebro busca continuamente formas de ahorrar, o minimizar el esfuerzo. Nuestro cerebro trabaja con la ley del mínimo esfuerzo, porque aunque nosotros pareciera que es solo un órgano y que es relativamente pequeño, pero no, porque pues bueno, representa tan solo el 2% del peso corporal, pero consume hasta un 20% de toda la energía corporal. Entonces el cerebro necesita ahorrar energía y las rutinas es una forma del cerebro poder ahorrar energía. Había unos psicólogos que decían que más del 40% de lo que hacemos es habitual, o sea, son rutinas, hábitos que nosotros tenemos. Pero ahí vamos al punto. Hay hábitos que pueden ser buenos, pueden ser dañinos o adicciones. Muchos de ustedes quizás han escuchado eso de los micro hábitos, macro hábitos. ¿Esto qué quiere decir? Y es que cuando nosotros empezamos, digamos, hay una persona que quiere dejar de fumar, siempre el típico ejemplo, ¿verdad? Y dice, bueno, a partir de mañana dejo de fumar. ¡Pum! En serio, deja de fumar. Y después pasa meses y otra vez surge esa necesidad de fumar y resulta abandonando el barco y empieza nuevamente con ese hábito. Entonces decimos, pero ¿por qué? Si duró muchos meses sin fumar y otra vez está fumando. Y es porque la persona no ha primero poco a poco, a través de los micro hábitos para llegar a ese macro hábito, romper con esas viejas rutinas. Y es muy difícil, como ya lo dije anteriormente, el cerebro opera bajo la ley del mínimo esfuerzo y es muy difícil romperle la batalla al cerebro así de repente y de una vez. Por eso es muy importante empezar primero con pequeños hábitos, es decir, con micro hábitos hasta llegar al macro hábito, o sea, al objetivo principal. Porque resulta que un macro hábito a veces está muy enlazado con otro macro hábito. Y asimismo, las rutinas también están entrelazadas entre sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con un ejemplo lo voy a poner más claro. Volvemos al ejemplo de fumar. Una persona que quiere dejar de fumar automáticamente le va a generar otro macro hábito que es el de comer dulces. Para las personas que fuman me entienden porque resulta que las personas que tienen esa adicción de fumar también tienen esa ansiedad y esas ganas por el dulce. Entonces, cuando dejan de fumar, se dirigen a otro hábito
para calmar esa saciedad que es el de los dulces. Entonces, la persona que deja de fumar va automáticamente a empezar a comer mucho dulce, pero va a decir, el dulce también quiere dejarlo porque sabe que no es tan saludable. No, va a decir, no, también voy a dejar de comer dulce. No, porque sería dos hábitos que tendría que dejar y eso es imposible. Entonces, una persona que deja de fumar empieza por dejar de fumar y bueno, ir controlando poco a poco comer la comida del dulce, pero no lo puede abandonar porque el cerebro no puede con tanta información, no puede con tanta carga energética. Entonces, por eso decimos que se desprende un macro hábito, se desprende otro macro hábito. Y se genera, ¿y por qué decimos que las rutinas están entrelazadas también? Porque, por ejemplo, cuando yo decido dejar de fumar, no puedo simplemente decir dejé de fumar y no voy a comprar más cigarrillos. No, la persona automáticamente va a tener que cambiar su entorno poco a poco. Por ejemplo, tiene que evitar de estar con personas que fuman. O, por ejemplo, si siempre pasaba por una tiendita donde compraba sus cigarrillos antes de ir a trabajar, empezar a cambiar, e irse por otro camino para que el cerebro se confunda un poco. O sea, todas esas costumbres, esa rutina que tenía, ese ritual que tenía de fumar o de ir al balcón a fumarse uno cada vez que se despertaba en las mañanas, pues no, ahora tiene que irse a otro punto de la sala y en vez de tomar de la mano un cigarrillo, coger un esfero y escribir. Cosas así por el estilo. Para todo esto, para cambiar rutinas, hábitos con el propósito de llegar a un objetivo, se requiere de mucha disciplina y de mucho trabajo duro diariamente. Por eso es que esos programas que dicen 21 días para cambiar un hábito, yo no lo llamaría así, yo no creería mucho en eso, sino que yo lo cambiaría como no sé, información para cambiar hábitos, pero de ahí para adelante cada persona es responsable de eso. Filipa Lali es una psicóloga que dice que para cambiar un hábito se toma de 3 a 4 semanas un cambio, pero también puede tomar meses y hasta años. Eso depende de la fuerza de voluntad y el trabajo que cada persona haga. Por eso digo que esos programas que dicen que 21 hábitos para algo es más como ayuda, o sea, no quiere decir que no se haga, están bien, pero la gente tiene que ser consciente y la persona que haga un programa de 21 días tiene que ser muy clara con la persona y decir que es información y herramientas, pero que la única persona que puede llevar a cabo y que sea un éxito es la persona misma, con la fuerza de voluntad. Y ustedes me dirán, pero bueno, Jessica, ya, y después de toda esa cháchara, ¿cómo empezar a formar una rutina? Entonces, primero que todo es reducir los niveles neurobiológicos a los neuroquímicos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, o sea, las rutinas se forman por las ansias biológicas que tenemos y esta opera por varios químicos llamados hormonas. Hormonas como cuáles, como la dopamina, que muchos sabemos que la dopamina es la encargada de la sensación o ese sentido de placer ayuda mucho también con el sueño, la actividad mental, la memoria, la solución de problemas y demás. Por eso esa sustancia química, esa hormona dopamina es tan importante para nuestro estado de ánimo. Y vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, voy pasando por una panadería y huelo, no sé, a Donald o a algo que preferido para ustedes, un rico pastelito de canela. Entonces ustedes dicen, qué delicioso, me dan ganas de comerlo. Justo las mujeres tendemos más como digamos en esos días que estamos con la regla, a estar un poco más baja de ánimo, ¿no? Entonces como que no, por eso accedemos a los dulces como para subirnos el ánimo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí los estudios han demostrado pues que todas las rutinas habituales proceden en formas de bucles de 3 pasos. Entonces, volviendo nuevamente al ejemplo del dulcecito,
Y relacionado con estos tres bucles es que primero se genera como un detonante. ¿Cuál detonante? Es la señal. Por ejemplo, voy caminando por la tiendita, empieza a oler, está recién horneado el dulcecito, el pastelito. Entonces ya eso es un detonante, es la señal. Segundo bucle es la rutina. Entonces, ya sea física, mental o emocional. Entonces, por ejemplo, estoy en mis días, en el caso de las mujeres, o digamos, mejor dicho, está triste. Entonces dice, bueno, pues voy a comerme el dulcecito. Porque sabemos que genera el tercer bucle, que es el de la recompensa. ¿Y cuál es? Es el de sentirse bien. ¿Y de qué? Pues vuelve a repetir eso. Entonces, así es como se forma el hábito, a partir de esos tres bucles. Una vez explicado todo eso, ya sabemos de dónde se forman los hábitos y desde dónde nosotros debemos romper con esos hábitos para después empezar con unos nuevos. Ve que cuando uno empieza yo he dicho mucho en mis publicaciones y en mis videos lo importante que es conocernos e informarnos sobre todo nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra biología, para poder que esto haga clic y podamos cambiar y transformarnos, pero desde la raíz, no haciendo cambios que ni siquiera sabemos por qué y cómo, cuándo y dónde y cómo, sobre todo cómo. Bueno, chicos, ya estamos terminando con el vídeo y entonces vamos a hacer como un resumen o las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones para un cambio de hábito es, primero, vamos a identificar cuál es ese detonante que hace que yo tenga ese mal hábito. Segundo, una técnica para poder reemplazar esos malos hábitos son muy útiles. Hay personas que son especialistas acerca de hábitos y demás. Yo soy en hábitos mentales, pero digamos que algo más externo como de rutinas, pueden apoyarse por esas personas. Ya la raíz y eso de ese mal hábito, bueno, eso les puedo ayudar yo. El tercero es enfocarnos en las señales, más no en las recompensas. El cuarto, el soporte social es muy importante, es decir, cuando nosotros estemos dejando algo, es muy importante que nuestro círculo social, que nuestra familia sepa el cambio que queremos hacer para que ellos entiendan de no hacer las cosas que nosotros queremos dejar de hacer delante de nosotros o nos apoyen un poco con eso, ¿verdad? El quinto es pasar de micro hábitos a macro hábitos, que ya lo vimos anteriormente. Todo esto, aunque no lo crean, al final viene siendo un proceso de autoconocernos, de cómo son nuestras rutinas, cómo son nuestros hábitos. Por ejemplo, en la parte de los detonantes y las señales, ahí es la parte más mental, en ese punto, realmente por qué tengo ese mal hábito. Digamos, aquí me voy a enrollar un poquito rápido en el tema. Muchas personas que comen mucho dulce, que ya empieza a desarrollar esto un poco más de trastornos de alimentación tipo obesidad, son personas que tienen problemas con papá, mamá, no, sobre todo mamá. Entonces, de ahí se desprenden muchas cosas y para eso hay que llegar a conocer un poco a la persona, a indagar por qué pasó en su infancia, la experiencia. Entonces, bueno, todos los hábitos y los comportamientos y nuestras rutinas viene siendo como un espejo, una imagen de nosotros realmente como estamos aquí adentro. O sea, cuando empiezan a cambiar con rutinas y hábitos, es un proceso de autoconocimiento y es una de las ciencias y el arte más difícil, pero vale la pena, chicos. Y como un consejo al final, antes de que se termine este año, si van a empezar con un nuevo proyecto, por lo general un nuevo proyecto se requiere de cambiar rutinas, cambiar hábitos. Es muy importante tener como un diario. Es importante que documenten todo ese plan, todo cómo están cambiando para que así lo puedan ver de una forma más clara. Muchas veces nosotros decimos y decimos, pero ya,
y se desaparece, mientras que si lo tienen apuntado, va a ser más clara la información y va a ser como en el primer video vimos que el Vision Board, el tablero de sueños, es un recordatorio para nosotros entender de que tenemos metas, sueños. Este bitácora o documentación de los hábitos que va a cambiar, cómo, cuándo y de micro hábitos hasta el hábito, es también un recordatorio para cuando de pronto se desvíe, lo tenga a la mano y diga, nada, por esto es que yo quiero cambiar. Y eso es otra cosa. Antes, en esa hojita de nuevos hábitos, es importante que en la parte de arriba, en el título, escriba ¿por qué quiero cambiar? ¿Cuál es mi motivación principal para tomar estos nuevos hábitos, para emprender este nuevo proyecto, para hacer este cambio, esta transformación en mi vida? Entonces, bueno, no siendo más, espero que tengan un excelente fin de año. Les deseo mucha paz, mucha salud, mucha armonía, mucho equilibrio. En este fin de año, ocupémonos por lo más importante, que es por esto que está aquí, para que empecemos el año con toda. El 2021 no sé cómo nos trae, pero digamos que todo esto de la astrología nos da mucha información valiosa para poder nosotros trabajar y digamos que no dejarnos afectar por todo lo que pasa en el mundo. Y digamos que son muchas cosas que puede pasar el 2021, pero recuerden como dos videos anteriores que hice, que todo es cuestión de perspectiva, que si vienen momentos difíciles, no importa, centrémonos en lo mejor de esa situación y de hecho apoyarnos. Y este es un momento, el 2021 va a ser un momento en donde más necesitamos los unos a los otros, primero, y segundo, en donde necesitamos cuidar de nuestro planeta que está pidiendo a gritos a través de sus movimientos la ayuda que necesitamos de cuidarla de ella, a nuestra madre tierra y de nosotros todos en general. Que tengan un excelente 2021 y nos vemos hasta el otro año. Chao, chao.